Bueno, amados, vamos a leer. Yo quiero que usted lea con entendimiento esta palabra que Dios le envió al pastor Remo, pero que yo brincó mi corazón, en mi espíritu hubo un gozo, porque sabía que el Señor nos estaba mandando, reconfirmando lo que ya nos había dicho a principio de año, de levantarnos y edificar. Y en base a esto, tengo la dirección del Señor de estar hablando varios domingos consecutivos acerca de las áreas que tenemos que edificar en este templo. No tanto el templo físico, sino que estamos hablando de nosotros, el templo espiritual del Dios viviente. Y entonces, si usted va conmigo a Primera de Crónicas 22, 19. Si lo tiene, y si no, pues lo puede leer allí en la pantallita. Amados, el hecho de que se lo pongamos allí en la pantalla no quiere decir que usted no traiga su Biblia. O aunque traiga su Biblia en la laptop, pero es necesario que usted también lea en su propia herramienta, ¿verdad? Primera de Crónicas 22, 19 dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. Esto es lo primero, amados. La primera instrucción que Dios nos está dando es que nuestro corazón y nuestro ánimo, o sea, toda nuestra fuerza, toda nuestra alma y todo nuestro corazón en este año tiene que ser puesto en buscar el corazón de Dios, en buscar la voluntad de Dios, en buscar la presencia de Dios, en buscar la dirección de Dios. Y luego, después de buscar la dirección de Dios, viene la otra ordenanza: y levantaos. Ese levantaos indica que si hemos estado medios dormidos, medios adormecidos, medios acomodados. ¿Cuántos sentimos que en el 2007, aunque hayamos hecho muchas cosas y muchas actividades, de alguna manera estábamos como en un adormecimiento espiritual, haciendo muchas cosas, pero como sin oír claramente? Pero el Señor nos está trayendo una palabra rema de levantarnos y edificar el santuario de Jehová Dios. Cuando nos está hablando del santuario, este es tu santuario, hermano. ¿Quieres poner la mano ahí en tu pecho o en tu vientre espiritual y decir: yo soy el santuario de Jehová, yo soy el santuario de Dios? Tengo que edificarlo. Para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Aquí está hablando del templo que iba a construir Salomón, o que está construido, pero tienen que traer el arca al templo. El arca representa la presencia de Dios. Un templo físico edificado sin la presencia de Dios de nada sirve. Hay muchos templos grandes, medianos, pequeños, bonitos arquitectónicamente hablando, pero si su presencia no está, no es el templo del Dios viviente. Necesitamos que sea edificada espiritualmente la casa y que sean consagrados todos los utensilios para que more y habite la presencia de Dios. Lo que más nos interesa, lo que más nos importa es que la presencia de Dios esté. Todo lo demás es secundario, amados. Así es que queremos ante todo su presencia. Esta palabra va a ser una palabra rema para nosotros durante este año. Que estemos edificando el templo a través de su palabra, a través de sumergirnos en el Espíritu, a través de la adoración, a través de la oración conjunta, a través de los discipulados, a través de todos los instrumentos o herramientas que Dios nos ha dado para que siga siendo edificado el templo, ¿verdad? No estamos hablando de que vamos a levantar un templo físico, estamos hablando de una edificación de este templo. Entonces vamos a ver que era el templo físicamente, el templo del cual se está hablando aquí. El templo fue un lugar escogido para edificarlo en el monte Moriah. Se edificó en la era de Ornán Jebuseo, que David ya había comprado de Ornán, porque David quería edificar el templo, pero Dios no se lo permitió, porque él había derramado mucha sangre, todavía tenía enemigos, no habían sido puestos bajo la planta de sus pies. Y Dios le dijo a David que no sería él, sino su sucesor, un hijo que levantaría de él, quien edificaría el templo. Fíjese, esto es muy importante porque el templo no fue edificado por David, pero por un descendiente de David.
naturalmente o físicamente fue edificado por Salomón. Pero si tomamos espiritualmente esta palabra, el templo es edificado por Jesucristo, que es del linaje de David. Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David, y Él es el que viene y edifica el templo espiritual. Pero aquí se está refiriendo a Salomón. Entonces, quien edificó este templo, Salomón, es un hombre de paz. En el tiempo de Salomón no hubo guerras, los enemigos fueron puestos bajo la planta de sus pies. Y de hecho, el nombre Salomón, ¿qué quiere decir, hermanos? Salomón viene de Shalom, está hablando de paz. Ahora, Jesucristo también era el príncipe de paz. Era el sacerdote del Dios Altísimo y también era rey de Salem, o sea, de paz. Salomón representa, ¿verdad?, la descendencia de David, que es Cristo. Ahora, las piedras, el metal, la madera ya estaban cortados para que no hubiera ruido en el templo cuando fuera edificado. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo de la edificación del templo es un tiempo en el cual las vidas ya han sido procesadas, ya han sido canteadas, han sido cortadas, han sido hechas a la medida para ubicarlas, como decía hace un rato el pastor. Nos estaba diciendo el pastor y profeta Augusto Pérez que este es el tiempo en que estemos encajados, ubicados para poder funcionar en el tiempo exacto de Dios. Entonces, primero, las piedras vivas son formadas, forjadas, canteadas. La madera, que es la naturaleza humana, es preparada para que cuando las piezas están listas para encajar, se pueda edificar el templo, porque nosotros todos somos el templo de Dios. Cuando nosotros a nivel personal somos el templo del Dios viviente, entonces como piedras vivas podemos ser edificados para que Dios habite en medio de nosotros, las piedras vivas. Y lo otro es que Dios le proveyó a Salomón constructores, orfebres, artistas para edificar este templo que fue hermoso, suntuoso, de mucho valor, aunque David ya había provisto mucho del dinero, de la plata, del oro, del bronce, del cobre que se iba a usar en la edificación, pero Salomón siempre puso otro poco más, e Hiram, rey de Tiro, también contribuyó y fue algo hermoso para el Señor. Ahora, si ustedes recuerdan, el primer lugar donde habitó la presencia de Dios era el tabernáculo que Dios le indicó a Moisés construir. Y eso, hay una similitud entre el tabernáculo y el templo, pero hay algunas diferencias. Y entonces yo hoy quiero hacer estas diferencias o expresárselas para que usted comprenda ¿Qué significa? Porque uno se pregunta, bueno, ¿por qué por tantos años la presencia de Dios anduvo en tiendas, en tabernáculo, de un lugar a otro? Pero de pronto Dios permite que se establezca un templo fijo. Y yo recuerdo cuando Dios nos llamó al ministerio, anduvimos rentando casi todas las casas de la Lima, ¿verdad? Y alquilábamos un lugar y luego era pequeño, íbamos a otro lugar y otro lugar, y cada uno donde íbamos lo remozábamos, lo poníamos muy bonito. Y un día yo le pregunté al Señor, ¿y por qué? Y me dijo, no, ustedes van a andar como tiendas, como tuve mi tabernáculo en el desierto, van a ir tomando posesión, autoridad de la ciudad, van a ir recogiendo personas que sean salvas en cada lugar, hasta que yo les indique que tendrán un lugar fijo. Y fue hasta después de como de 10 años, creo, de andar de tienda en tienda, que el Señor nos dijo, ya es tiempo que tengan un lugar fijo. Y entendí por qué Él me dijo, lo primero que van a construir es una torre de oración. Y cuando se construyó la torre de oración, y recuerdo que fue una Semana Santa que la dedicamos al Señor, hicimos un pacto el Señor y yo, y sé que el Señor dijo que nunca su presencia se apartaría de esta casa. Entonces, cuando tú ya te asientas en un lugar, como fue el caso del templo, Dios promete establecer su presencia en ese lugar. Ya es una unción conquistada en el lugar. Sí, las personas que habitan el lugar edifican siempre el templo para que su presencia permanezca. Entonces hay una diferencia. Ahora, el tabernáculo, voy a retroceder al tabernáculo que Dios le dice a Moisés que levante para que podamos entender lo del templo. Entonces, las personas que son nuevas, que quizá no puedan llevar el ritmo de la enseñanza, yo les ruego en el amor del Señor que si puede tomar notas o anote las preguntas, y el día martes o sábado usted le pregunta a su mentor de discipulado, o el miércoles es en San Pedro, hermanos,
y sábado le pregunta a sus mentores para que ellos le expliquen en mayor detalle. Entonces el tabernáculo era un santuario portátil, o sea, se levantaban las estacas, los postes se llevaban de un lugar a otro. Ahora, el objetivo de este tabernáculo era permitir que Dios morara en medio de su pueblo y también que los hombres pecadores tuvieran un medio de comunión con el Dios Santo a través del sacerdocio y del sumo sacerdote. Ahora, el tabernáculo era la imagen o la reproducción del santuario celestial que Dios le está diciendo a Moisés, lo harás a imagen de lo que es celestial, y por eso Dios le da instrucciones específicas. Ahora, muchos de los elementos que estaban en el tabernáculo no es que estén físicamente en lo celestial, porque lo celestial es espiritual, no es concreto, pero todo es una tipología, es sombra y figura. Por eso tenemos aquí algunos elementos físicamente para ayudarnos a entender las verdades espirituales. Ahora, la venida de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que profetizaba el tabernáculo. Cada elemento representa algo del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Por eso el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos dice que mientras no vino el nuevo pacto, Cristo no derramó su sangre, aquello estaba vigente. Pero cuando el Señor Jesucristo viene y Él se convierte en el sumo sacerdote que rasga el velo, entra al trono y nos permite entrar a nosotros, ya no tiene sentido hacer todos los rituales que antes se hacía, porque ahora todo es espiritual. Y lo natural solo nos ayuda a entender mejor lo espiritual. Aquí puede ver usted una toma de lo que es el tabernáculo, espero que lo pueda observar. Y ve la tienda que tiene ahí como una carpa, los postes. Bueno, ahí estaba el lugar santo y el lugar santísimo divididos por un velo, por una cortina. Pero enfrente del tabernáculo o de la tienda de los postes, usted mira el lavacro que está ahí en metal como de cobre, ¿verdad? Ahí frente al sacerdote y los bueyes que van a ser sacrificados. Y más al frente, allí en los atrios, ese patio exterior se llamaba atrios. Y allí más al frente está el altar del holocausto, que era donde sacrificaban, degollaban los animalitos. Puede ver allí unas mesas que son donde están degollando a un corderito, una ovejita, igual hacían, ¿verdad? Con los toros, las vacas, etcétera. Entonces, allí está el sacerdote y está el sumo sacerdote, cada quien con su atuendo. Y eso era lo que hacían primero. Era la ofrenda, el holocausto, el sacrificio, el derramamiento de sangre, y ya vamos a entender por qué. Porque primero era necesario que el cordero fuera inmolado, derramara su sangre para darnos entrada a nosotros al lugar santísimo. Inmediatamente después del altar de bronce, donde se degollaban los animalitos, viene la fuente de bronce o lavacro, que es al tema que nos vamos a dedicar este día. El siguiente domingo quizás será otro elemento y otro elemento hasta que cubramos todo lo que esto significa para nosotros espiritualmente. Recuerde que toda esta enseñanza va a estar siendo grabada y la va a poder adquirir en DVD o en CD. Entonces, veamos el tabernáculo, que ya usted lo vio, cómo lucía, ¿verdad? Este fue construido en el Sinaí por orden de Dios a Moisés. Ahora, muy interesante que durante el peregrinaje que tuvieron los israelitas por el desierto, había una nube que era la que iba dirigiendo el tabernáculo. En el día, la nube iba delante de ellos y donde la nube se paraba, allí había que establecerse, acampar y poner el tabernáculo. Y luego, cuando había que levantarse otra vez y caminar, se levantaba la nube y empezaba a caminar y los dirigía. En la noche, esta nube tenía un resplandor como de fuego, porque si hubiera sido solo nube no la hubieran podido ver en la penumbra de la noche. Pero en la noche era como un fuego, y esa nube y ese fuego representaba realmente la dirección del Espíritu Santo y la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Ahora, cuando el pueblo de Israel conquistó a Canaán, el arca quedó en Gilgal. Recuerde que Gilgal es el primer lugar donde llega Josué con su gente y es el primer lugar donde ellos celebran la Pascua, donde Josué toma cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los que no estaban circuncidados. Es el primer lugar donde ellos comienzan a sembrar y a comer del fruto de su trabajo porque cesó el maná. Y allí ellos dejaron el arca del pacto o la presencia de Dios mientras ellos iban a conquistar Canaán. Pero luego Josué erigió un tabernáculo en Silo, o sea que pasó a Silo,
Pero la gloria de Dios desapareció del tabernáculo cuando los filisteos tomaron el arca. O sea que el arca, que representaba la presencia de Dios, no es que por ser esa caja está siempre la presencia, sino que la presencia está de acuerdo al corazón del pueblo que anhela la presencia. Si el arca está en manos de filisteos, la presencia no estará, aunque sea siempre el arca. ¿Me explico, amados? O sea, usted tiene un espíritu para contener el Espíritu Santo de Dios, que es la presencia de Dios. Pero alguien que es un filisteo, que no ha sido circuncidado, que no ha sido rociado con la sangre del cordero, que no ha sido lavado por el agua de la misericordia de Dios, aunque tenga un espíritu que es el arca, no tiene adentro la presencia de Dios. Así es que si estaba con los filisteos, la presencia no estaba. Esto es muy importante. Estaba solo la caja. Pero los israelitas sabían que al recuperar la caja, por decir, el arca, volvería a la presencia por causa del corazón de ellos, porque con ellos era que Dios había pactado. Ahora, en los tiempos de Saúl, cuando Saúl es rey, la tienda la pasaron a Nob. O sea que esta tienda andaba de lugar en lugar, el arca en un lado, la tienda en otro. Pero cuando David viene a reinar después de Saúl, bajo el reinado de David, y también en parte del tiempo del reinado de Salomón, el tabernáculo estuvo en el lugar alto de Gabaón. Y luego vemos entonces como, bueno, y el arca fue traída, ¿verdad?, a la casa de Obededom y luego a la ciudad de David, o Sión. Pero ahora vamos a ver cuando Salomón transporta la tienda al templo. O sea que este tabernáculo mismo, Salomón lo transportó al templo para tomarlo y hacer una imitación, aunque no fue exactamente igual. Entonces, vamos a ver cuáles eran las partes del tabernáculo según usted vio la fotografía. Primero el atrio, que ya lo vimos, era el patio exterior, estaba rodeado de una barrera de lino fino que representa la santidad. Desde que usted entra y pasa a ser parte aquí del tabernáculo del Señor, la santidad del lino fino tiene que ser nuestra naturaleza. Este lienzo de lino fino estaba sostenido por basas de bronce. Quiero decirle que el bronce bíblicamente representa la justicia divina. Y solo había una puerta allí en ese cerco de lino, y esa puerta era el único acceso a los atrios del tabernáculo. Usted se acuerda que en Juan 10 el Señor Jesús dice que Él es la puerta y que cualquiera que entre por otro lado es ladrón o salteador, que solamente se puede entrar por la puerta. ¿Qué quiere decir esto, amados míos? Hay doctrinas en las cuales le dicen a usted que Jesucristo solo fue un profeta, que usted puede tener salvación y ser parte de los 144,000 con tal que usted pueda creer en Jehová. Esto no es así. Jesucristo es la única puerta. No hay salvación en nadie más, sino es a través del Señor Jesucristo. Si alguien le dice a usted que tuvo otro profeta y que hay otro libro que apareció y que si usted sigue ese libro o que hay un catecismo o que hay dogmas que alguien escribió o el concilio de no sé qué, no es así. La única puerta es el Señor Jesucristo. Él es el único en el cual hay salvación. No hay otro nombre bajo el cual el hombre pueda tener salvación sino el nombre de Jesús. Solo una puerta hay para entrar al atrio. Cualquier otro que quiera entrar es ladrón o salteador, y eso es importante. Y estaba en el atrio el altar del holocausto, dijimos que es el lugar del sacrificio con derramamiento de sangre. Y luego venía la fuente de bronce, que es lo que aquí hemos tipificado y que vamos a hablar hoy. Si puede captarlo la cámara, este es el lavacro o la fuente de bronce. Y estaba colocado entre el altar y la tienda, usted lo vio hace un rato, y aquí se purificaban los sacerdotes previo a entrar a su servicio. Seguimos ya dentro de la tienda, lo que llamaríamos ya el tabernáculo, más allá de los atrios. En la primera parte estaba el lugar santo. Aquí entraban todos los días los sacerdotes, los levitas. Y dentro de esa primera parte estaba el candelabro, que algunos llaman la menorá, que es que tiene 7 brazos. Vamos a hacer un estudio sobre los 7 brazos del candelabro. Lo que significa, era todo de oro. Tenía frutitas y flores en todo su decorado, y arriba tenía unas lamparitas que se encendían con aceite puro de olivas machacadas, y la luz tenía que estar ardiendo perpetuamente, y los mismos israelitas traían el aceite virgen para encender las lámparas, y los sacerdotes todos los días tenían que estar viendo que hubiera aceite para que nunca se apagara el candelabro o las lámparas de la menorá. Y luego estaban la mesa y los panes de la proposición, muy interesante, que eran 12 panes. Luego vamos a estudiar sobre eso, ¿verdad?
Sabemos que los panes representan a Cristo, el pan del cielo, 12 es número apostólico, pero a su tiempo vamos a estudiar de eso. Luego estaba el altar del perfume, que era donde siempre estaban quemando el perfume sagrado o bien el aceite de las especies aromáticas, que vamos a estudiar sobre eso también. Luego había un segundo velo, ¿verdad? O una segunda cortina, y allí estaba el lugar santísimo, que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Y en ese segundo velo nada más habían dos cosas: el incensario de oro, que tiene que ver con la intercesión profética, pero tiene que ver con Cristo, que Él se ofrendó a sí mismo como una ofrenda de olor fragante para el Señor. Y luego el arca del pacto, que ya decimos que donde habitaba la presencia de Dios, estaba todo cubierto de oro por todas partes, aunque era de madera de acacia, estaba cubierto de oro. Y dentro del arca del pacto habían algunos elementos. Había una urna de oro que tenía el maná escondido. El maná escondido nos habla de la revelación de la palabra, que es escondido de muchos, de los sabios y entendidos, pero que Él le place revelársela a sus pequeñitos. Está la vara de Aarón que reverdeció, que nos habla del sacerdocio inmutable del Señor Jesucristo, que habiendo muerto resucitó y reverdeció de donde no había vida. Estaban las tablas del pacto, que representan la ley que Dios le dio a Moisés, que en Cristo se cumple toda ley y toda justicia. Y sobre el arca estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio era la parte superior del arca del pacto. Bien, ahora vamos a este día, ya que usted tiene una referencia general del tabernáculo, vamos a centrarnos en hablar del lavacro o la fuente de bronce, que como dijimos estaba entre el altar de bronce y el tabernáculo en sí, o el primer velo, la primera cortina. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 30, verso 17 al 21, aquí nos habla por primera vez acerca del lavacro o la fuente de bronce. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Muy interesante. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Quede viendo, ese es el lavacro, eso representa el lavacro, que todo era, dice, de bronce, lleno de agua, para que el sacerdote y sus hijos se lavaran las manos y los pies. Éxodo 38:8, siempre con el mismo tema. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Muy importante, porque normalmente nosotros decimos que fue hecho de los espejos de las mujeres, pero no eran cualquier mujer. Eran las que estaban en vigilia, eran las intercesoras, eran las que estaban en oración en la puerta del tabernáculo de reunión. No era de cualquier mujer. Los espejos nada más de aquellas mujeres que estaban orando, intercediendo a la puerta del tabernáculo. Todo era de bronce. Ahora, la palabra bronce viene del hebreo nejoset, que realmente quiere decir cobre. Y es símbolo de justicia divina. Cuando usted ve las fotos y todo del lavacro, que conste que no hay medidas. Este es uno de los pocos elementos del tabernáculo del cual no hay medida, no hay dimensiones, no se sabe realmente qué tamaño tenía. El tamaño que aquí ve es algo que muchos han asumido, porque el sacerdote se acercaba y podía meter sus manos para lavarse acá. Este es más o menos, suponiendo un poquito más alto el sacerdote, ¿verdad? Pero ese se asume que es el tamaño, pero no hay medidas exactas. Pero cuando ve cómo lo representan, realmente el metal es bronce y no cobre. ¿Por qué razón? ¿Y por qué se asume que es así? Porque ellos edificaron y usaron todos sus implementos de la materia prima que tenían al alcance de su mano. Y en el monte Sinaí ellos pudieron encontrar cobre. Bronce no se halla en la naturaleza porque es una aleación del cobre con el zinc o con el antimonio, con estaño, y entonces no podía ser realmente bronce, aunque le llaman el lavacro de bronce, creemos que era cobre. Pero
lo importante es que esto significa la justicia divina, que somos justificados. Seguimos en Éxodo 40 del 7 al 12. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Quiero que vean esto, que es un dato muy importante. Cuando se levantó el tabernáculo por primera vez, Dios le da a Moisés la instrucción que lleve a Aarón y a sus hijos y los lave completamente con agua. Eso es previo a que ellos vayan y se laven las manos y los pies con el agua del lavacro. O sea que primero Dios establece, constituye el sacerdocio a través de Moisés, su profeta y su apóstol, diría yo, quien hace ese primer acto de lavarlos a ellos para que ellos después se queden lavando por sí mismos o mantengan la limpieza. Esto, aunque parece un detalle sencillo, es muy importante. Ya va a ver por qué. Porque Moisés tipifica a Cristo. Entonces hay un primer momento en el cual nosotros somos lavados completamente, sumergidos completamente, pero luego como sacerdotes del Dios Altísimo que somos a través de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de seguirnos lavando cada día. No decir ya me lavó Cristo, ya estoy limpio, sino que tenemos que buscar continuamente el lavamiento. Ya vamos a ver eso. Entonces, Éxodo 40, 30 al 33 dice, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Aquí acabó Moisés y entonces comienza luego todo el ministerio sacerdotal que Aarón tendría que levantar. Y entonces aquí está, repetimos lo que hablamos hace un rato, Éxodo 29:4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Le recuerda esto a Juan 15:3 y 4. Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso representa o tipifica cuando Moisés lleva a Aarón y a sus hijos y los lava a todos, los limpia. Le dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Usted recuerda cuando le dice a Pedro, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, solo falta que les lave los pies. Y Pedro dice, ay no, Señor, como tú. Era necesario que le fueran lavados los pies. Lavar los pies tiene que ver con nuestro caminar, con nuestro continuo caminar. ¿Sabe que el Señor le dijo a la serpiente en el huerto de Edén, cuando él engañó a la mujer, cuando la serpiente engañó a la mujer, le dijo, maldita serás y todos los días de tu vida te alimentarás del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero al hombre le dijo, polvo eres y en polvo te convertirás. Está diciéndole a la serpiente, tú te vas a alimentar. A la serpiente, diablo, Satanás, como lo quiera llamar, te vas a alimentar de la naturaleza carnal del hombre. Donde quiera que el hombre deja cabida, deja área carnal, área de polvo, allí puede comer la serpiente. Y nosotros en nuestro caminar, quieras que no, estamos caminando sobre el polvo del cual se alimenta la serpiente. Hay lugares a los cuales uno va a tomar posesión, hay lugares a los cuales va en conquista, hay lugares en los cuales va a misiones por primera vez y quieras que no, usted está caminando sobre el polvo del cual se alimenta la serpiente. Estoy hablando en un sentido espiritual. Y muchas veces cuando uno viene de esas misiones, es necesario que le laven los pies. Y no estoy hablando tanto de lavarle físicamente los pies. Estoy hablando de profetizar sobre su caminar. Estoy hablando de ungir sus pies y sus manos para que se vaya toda contaminación y comience a caminar en el orden de Dios. Lavarse las manos y lavarse los pies tiene que ver con las obras que tú haces y tiene que ver con dónde tú caminas, cuál es tu caminar, cuál es tu dirigir, hacia dónde vas. Y eso tiene que ser limpiado, lavado constantemente. El Señor Jesús lavó
a sus discípulos por la palabra. Él mismo era la palabra. Y le dijo, ya estáis limpios por la palabra, pero es necesario que ustedes se laven. Después él instituye el lavatorio de pies y les dice, es necesario que se laven los pies los unos a los otros. No era solamente un ejemplo de servicio o de humillación, sino la necesidad que tenemos de estarnos lavando unos a otros, nuestro caminar con la palabra profetizada, con la palabra declarada, con la palabra de bendición que le doy a mi hermano. Su caminar puede ser limpiado. Entonces, esto nos habla de algo más profundo, no solamente del agua física, ¿verdad? Y aquí vemos, pues, para los que quieran tener el video o bien la presentación en PowerPoint, aquí está el resumen. Jesús lavó los pies de sus discípulos igual que hizo Moisés con Aarón y sus hijos. Esto representa el sacerdocio del antiguo pacto. Pero de aquí en adelante Aarón y sus hijos se lavaban ellos mismos diariamente. Ahora, muy importante esto con Juan el Bautista. Aquí le va a caer una revelación, espero yo que sí, que usted la pueda captar. Juan era un profeta. Él sumergió a Jesús en las aguas, pero fíjese que Juan era hijo del sumo sacerdote levítico del antiguo pacto, que era Zacarías, al igual que los hijos de Aarón. Entonces, este sacerdocio tenía que ser reemplazado por un nuevo orden sacerdotal, porque uno se pregunta, bueno, ¿y dónde fue que cesó uno y empezó el otro? Cuando Juan sumerge a Jesús en las aguas, él está cumpliendo toda justicia, pero realmente está reemplazando un sacerdocio por otro. Ya no estará vigente el sacerdocio levítico, sino que se establece en el Espíritu el sumo sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio del Dios Altísimo y Rey de Salem. Entonces, al cumplir Juan esta justicia, se establece el nuevo sacerdocio eterno para todos nosotros poder ser hechos sacerdotes. Esto es algo bien tremendo. Ahora, la santificación es sencillamente que somos limpiados por el agua de la palabra del Señor, somos apartados y aquel que esté limpio dice, límpiese más todavía. Tenemos el compromiso de seguirnos limpiando espiritual, moralmente. Y necesitamos experimentar esta limpieza para poder entrar después detrás del velo, que es el lugar de la revelación. Cuando usted entra, ve que en el tabernáculo están las cortinas, todo está cerrado. Entrar al tabernáculo eran los sacerdotes solamente. Entonces nosotros ya somos sacerdotes y el sumo sacerdote entró al lugar santísimo, nos abrió camino. Pero si tú no eres lavado, primero rociado por la sangre, ¿verdad?, que se derrama en el altar de bronce, y luego lavado en el lavacro del Señor, porque es su palabra, la simiente santa, la que nos hace nacer, ¿verdad?, de esa semilla incorruptible por la voluntad de Dios. Cuando tú ya eres lavado, entonces tú entras al lugar de la revelación del Espíritu para poder caminar en la revelación. Quiero que veamos algunas diferencias o contrastes entre el tabernáculo y el templo. El tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. El tabernáculo representa el andar nuestro como creyentes. Dios va con nosotros donde quiera que vamos. Pero el templo, espero que aquí le caiga otra revelación. El templo tiene que ver con el reino ya establecido. Es la presencia manifiesta de Dios. Es cuando, mire, usted como creyente, como cristiano, usted camina, Dios va con usted donde quiera que usted vaya. Pero cuando Dios lo ha llamado a establecer el reino de Dios en la tierra, usted no es solo itinerante peregrino. Usted tiene un foco, usted tiene una visión, usted tiene una meta, usted sabe dónde Dios le ha dicho que es llamado para establecer el reino de Dios. Está hablando ya de un llamamiento a un nivel de establecimiento, y cuando usted establece un lugar, la presencia de Dios también se establece en ese lugar. En otras palabras, tiene que ver con conquista de naciones, tiene que ver con conquista de ciudades, tiene que ver con que la presencia de Dios permanece en un lugar porque usted está conquistando la unción y está estableciendo el nombre del Señor. Usted puede ir en medio de una ciudad que está en tinieblas y la presencia de Dios va con usted, porque usted es el arca y el Espíritu de Dios está. Pero cuando usted hace lo que Dios le dice hacer para que sea transformada una ciudad, para que la gente confiese el nombre de Jesús, para que se cierren los prostíbulos, para que se cierren los bares, las cantinas, para que ya no se venda droga, para que ya no se laven dólares, cuando la gente toda comienza a declarar que Jesús es el Señor, ahí hay un establecimiento de la presencia
presencia y la gloria de Dios. Ese es el reino establecido en un lugar. Eso equivale a la presencia que moraba en el templo, como Dios le dijo a Salomón. ¿Estamos, amados? El tabernáculo es donde quiera que usted va, inclusive un ministerio itinerante. Hay ministros que esa es su función, itinerante. Si Dios va con ellos y donde ellos van se siente la presencia. Pero hay ministros que Dios los llama a establecer en un lugar, en una nación. Por ejemplo, Almolonga es un lugar donde la presencia de Dios radica porque un hombre escuchó la voz de Dios y estableció el reino en ese lugar. Y yo declaro, confieso, proclamo y profetizo que La Lima será un lugar donde la presencia de Dios permanezca en todas las calles, en todos lugares, en todas las escuelas, en todos los colegios, en todos los bancos, en los parques y en todo lugar, en todos los comercios. La presencia de Dios estará establecida en el nombre de Jesús. El templo, dije que era una reproducción del tabernáculo, pero tenía dimensiones dobles, su decoración era más suntuosa y muy interesante. Tardaron 7 años y 6 meses en construirlo, o sea que a los 7 años y 7 meses, 2 veces plenitud, estaba listo para entrar en él. El templo, a la diferencia del tabernáculo, tenía 2 atrios. Por eso le digo que esto está hablando de nivel de reino. El interior, el atrio interior era elevado, más elevado, era para los sacerdotes, y el exterior era para el pueblo. Aquí estamos viendo que los ministros, yo siento ya es como ministros de oficio, es como una unción de gobierno y es un poco, está más elevado que el pueblo que aún no ha venido al Señor. Había unas diferencias, dije, entre el tabernáculo y el templo, y voy a mencionar 3 diferencias que no las voy a explicar ahora extensamente, pero es muy interesante. Segunda de Crónicas 4, 6, 7 y 8, dice, hizo también 10 fuentes, aquí está hablando del templo, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Luego vamos a ver lo que era el mar. Pero así como esta fuente de bronce, como lavacro, que había una en el tabernáculo, entre el altar de bronce y la tienda del tabernáculo, ya en el templo habían 10 de estas. 5 a un lado y 5 al otro. 10 es número de justicia perfecta. Y dijimos que bronce es la justicia de Dios, pero 10 es número de justicia perfecta. 10 es el número de personas que se necesita en Israel para poder tener una comunidad de oración. 10 son los justos que Dios le pidió a Abraham para no destruir Sodoma. 10 son las vírgenes que están esperando al Señor, 5 prudentes, 5 insensatas. Después vamos a estudiar sobre esto, pero es muy interesante. Aquí ya no hay un lavacro, hay 10 lavacros, pero construyeron otro grandísimo que le llamaron el mar, que ese era para los sacerdotes, y ya vamos a ver eso. Y luego hizo asimismo 10 candeleros de oro, o sea que así como esta menorá, que estaba una en el lugar santo, ahora en el templo de Salomón hay 10, aunque solo usaban una. Entonces, y vamos después a estudiar por qué 10, los cuales puso en el templo 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además, hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Estas son las mesas de los panes de la proposición, aunque solo en una estaban los panes, también habían 10 mesas adentro. Estas son las diferencias básicas entre el templo y el tabernáculo. Ahora quiero que veamos qué es lo que era el mar, que vino a sustituir el lavacro. Ahora es el mar que usan los sacerdotes. Segunda de Crónicas 4, del 2 al 4. También hizo un mar de fundición. No se imagine usted que es un mar de agua, no. Es como un lavacro, solo que era gigantesco, fundido siempre en bronce o en cobre, siempre fundido, ya no de los espejos de las mujeres, sino que tomaron el metal y lo fundieron. Siempre era resplandeciente, que uno se podía ver en él, y lo llenaron de agua, pero era gigantesco. Ahora fíjese cómo estaba, el cual tenía 10 codos, otra vez 10, de un borde al otro, enteramente redondo. Cuando dice de un borde al otro, está hablando del diámetro de 10 codos. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar, mire qué interesante, había figuras de calabazas que lo circundaban. No era por Halloween, era por otra razón. 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabaza fundida juntamente con el mar. O sea, juntamente con el bronce o el metal de esa gran pila para lavarse.
estaba asentado sobre 12 bueyes, el número 12 otra vez, número apostólico, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. ¿Le recuerda eso las 4 caras? Están viendo a los 4 puntos cardinales. Y el mar descansaba sobre ellos, o sea, sobre los bueyes, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Es decir, que los bueyes estaban viendo hacia afuera, su parte trasera pegada hacia el gran lavacro o hacia el mar. Ahora, Primera de Crónicas 18:8, asimismo, de Tibat y de Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Segunda de Reyes 25:13, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, llevaron el bronce a Babilonia. O sea que en el tiempo de los caldeos, en el tiempo de la cautividad, se llevaron todo esto, lo destruyeron y se llevaron el metal porque era mucho y valía, se lo llevaron a Babilonia. Pero vamos a ver primero la relación del lavacro, volvemos al lavacro del tabernáculo. ¿Cuál es la relación hoy día? Porque todo lo que está en el antiguo pacto es sombra y figura de lo que ha de venir, y tenemos que ver la aplicación para nosotros. En 1 de Corintios 6, del 9 al 11, aquí el apóstol Pablo les hace ver a los corintios muy bien la necesidad de ser limpiados, y les hace saber que ellos ya fueron limpiados. Y les dice, ¿no sabéis que los injustos, recuerde que el lavacro, el metal representa la justicia, pero aquí le dice, los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ninguno de estos, solo los justos heredan el reino de Dios. Y esto erais algunos. No importa, amado mío, lo que usted era. Si usted se encuentra en esta lista de lo que usted era, si la sangre del cordero fue derramada sobre usted y usted fue lavado por la palabra del Señor, usted ya no es lo que era. Ya Dios no le ve como lo que era. Dios le ve como lo que ahora es. Y se lo dice el apóstol Pablo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El agua, aunque representa la palabra, siempre está relacionada con el Espíritu Santo. Este día, mientras estábamos cantando, estuvimos pasando algunas diapositivas de agua, de mar, de río, para hacer un énfasis en la importancia del agua espiritual que nos limpia, que nos lava. Aquí nos está hablando del lavacro, fíjese, ya habéis sido lavados, el agua que estaba en el lavacro, santificados, o sea, apartados para entrar a hacer los oficios sacerdotales, y justificados por causa del metal o del material del cual es hecho el lavacro, pero que en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Es la palabra, pero es el Espíritu Santo quien nos da convicción, nos da revelación y quien nos introduce en un cuerpo. Es Él el que nos introduce. Entonces, esta palabra que el apóstol Pablo da a los corintios tiene que ver con la presencia del lavacro en el tabernáculo y en el templo. El apóstol Pablo también le dice a los Efesios, Efesios 5, versículo 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y yo se los digo hoy también a los maridos, ¿verdad? No solo Pablo en aquel tiempo a los efesios, pero hoy le digo a todos los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, deben de saber que no es la mujer la que se entrega primero al varón. El varón se entrega a ella, la santifica, da la vida por ella y entonces ella, derretida de amor, se somete a él. Así es, la iglesia cuando se sabe amada, redimida, se entrega al Señor. Él nos amó primero. No le amas de tu propia naturaleza, es porque Él te amó primero que tú puedes amarle. Nadie puede amar a Dios si antes no ha recibido el amor del Señor. Y hace 2000 y pico de años, Él te amó con un amor eterno, inconmensurable, un amor entrañable para que tú lo tomes y puedas amarlo a Él y amar a todos los demás. Ahora dice, y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a nosotros, ¿para qué? Santificarla, nos está hablando del lavacro, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Todo esto representa el lavacro. Él nos ha limpiado, nos ha purificado. ¿Cómo nos lavó? Por la palabra. La palabra es el mejor detergente que hay. La palabra es el mejor blanqueador que hay. La palabra es mejor que los productos de SEC. La palabra te quita el sarro hasta las coyunturas. La palabra se mete donde nadie más se puede meter. La palabra te escudriña el corazón. La palabra te saca todo lo rancio, todo lo podrido. La palabra te hace vivir en santidad. Es su palabra, es el poder de la palabra, no es mi esfuerzo humano, no es cuánto yo diga que quiero, es que la palabra es la que tiene poder para limpiarme. Y Cristo mismo es la palabra. Si tú dejas que la palabra opere en ti, te va a dejar transparente, reluciente, diáfano como el cristal. Ahora, ¿para qué Cristo vino a limpiarnos? Para presentarnos a nosotros a sí mismo. O sea, Él se entrega a nosotros para limpiarnos y que seamos de su misma naturaleza, para Él poderse casar con nosotros, Él poderse fusionar con nosotros, siendo, como hablaba hermano Oscar el domingo pasado, de la misma esencia, de la misma naturaleza, de la misma santidad. Tú eres santo no porque hagas obras de santidad, sino porque fuiste santificado y el santo vive dentro de ti. Tú por tus fuerzas no te puedes santificar a ti mismo, Él te santificó. Ahora lo que tú tienes es que lavar diariamente tus manos, tus pies espiritualmente para caminar en ese camino de la santidad y hacer todo en esa línea de la santidad de acuerdo a la palabra. Ahora, una iglesia gloriosa. Cristo es la gloria de Dios. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el propósito de Él al limpiarnos y al santificarnos. Y el apóstol Santiago también nos habla en relación a esa misma figura del lavacro hecho de espejo. Santiago 1, 22 al 25 dice: pero sed, ¿qué, amados? Hacedores. Quiere decir conmigo, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, cada vez que escuchamos la palabra hay una demanda de Dios dentro de nosotros de vivir esa palabra. Porque no es para que la palabra entre y usted se llene de conocimiento, sino para que usted cumpla lo que la palabra dice. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que este es el espejo, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué nos está diciendo Santiago? Cada día yo debo de ir al lavacro. El lavacro es mi lugar de oración, donde yo me arrodillo, donde tengo la silla para leer, o donde tengo mi Biblia, o si lo hace acostado, o como usted lo haga. Pero yo voy a mi lugar donde yo tengo la palabra para meditar en ella. Yo voy a mi lavacro y lo que yo veo en esos espejos es cómo estoy, cómo me miro. Tengo un rayón por aquí, tengo una arruga por acá, pero en la palabra lo que veo es, ay, mancha y arruga. Dije algo que contristó al hermano, dije algo que afectó, que dañó al Espíritu Santo, hice algo que no era justicia perfecta. Oh, me estoy viendo que tengo sucios, tengo arrugas, y no me voy a olvidar lo que vi, sino que, esto lo tengo que corregir inmediatamente, esto tengo que ponerlo a los pies del altar, esto tengo que ir y hacer justicia y restituir a quien tenga que restituir, porque me estoy viendo que no estoy limpio, no estoy así aceptable para presentarme delante del Señor. La palabra, que son los espejos, me está mostrando que no estoy a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando yo hago lo que la palabra me refleja que debo arreglar, entonces cuando yo vuelvo me voy a ver mejor. Ya no está la arruga, ya no está la mancha, pero tengo que ir cada día al lavacro, cada día tengo que estar yendo para limpiar aún mi conciencia a través de su palabra. Esto no es de que cuando me acuerdo, esto no es de que para prepararme para el discipulado, no es cuando leo la Biblia el domingo aquí, no, tiene que ser forma de vida, porque la palabra me limpia y yo quiero estar limpio, porque la palabra es el lavacro, es el agua que limpia mi caminar y limpia mis acciones. Y debo de ir constantemente y continuamente a verme en el espejo de la palabra, porque yo quiero ser la imagen y semejanza de Dios. Amén. Alégrese, hermano. Alégrese. Amén.
el Señor Jesús le dijo al Señor respecto a sus discípulos: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Jesús le dio la palabra que venía del cielo. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo quiero decirte algo, mi hermano. Cuando tú vives la palabra, cuando tú tienes la palabra en tu corazón, cuando tú caminas conforme a la palabra, el mundo te va a aborrecer. No esperes que el mundo esté contento contigo cuando estás viviendo la palabra. De hecho, si el mundo está muy feliz contigo y te está invitando a todas sus cosas de mundo, cuidado, porque si tú de verdad estás viviendo la palabra, el mundo te va a aborrecer. La palabra dentro de ti trae persecución. No es que te persiguen a ti, persiguen la palabra que está dentro de ti. Siempre que tú estás viviendo la palabra, el enemigo se va a levantar para perseguir la palabra que está dentro de ti. Y te van a aborrecer. Tú no vas a tener, de verdad que no vas a tener la gracia con el mundo, porque tú estás viviendo la palabra y no estás, aunque estés en el mundo, no eres del mundo, no perteneces a ellos. Y ellos sabrán que tú eres diferente. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego le pide Jesús al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué le está diciendo? Santifícalos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Límpialos, santifícalos es apártalos, conságralos. Aunque anden allí en el mundo, pero que estén apartados, santificados en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, me aparto por causa de ellos, para que también ellos sean limpiados, santificados, apartados en la verdad de la palabra. Esa palabra que fue dada para los apóstoles de ese tiempo, para los discípulos, es real para nosotros, amados. No ha cambiado. Seguimos estando en medio del mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor nos sigue santificando por su palabra, porque su palabra es verdad. Y yo quiero darte un consejo. Cuando tú leas la palabra, léela en voz alta. Porque cuando tú lees la palabra en voz alta, esa misma palabra llega a tus oídos, activa la palabra que está dentro de ti, te da un nuevo nivel de fe. Esa palabra te empieza a vivificar internamente, porque hay poder en tu boca. Que no te baste solo con leerla así con los ojos. Háblala, declárala, proclámala, que eso va a hacer una obra perfecta en ti. Te va a limpiar, te va a santificar. Aplica, pon tu nombre allí en la misma palabra y ya verás cómo eso te comienza a santificar y a purificar. Y el apóstol Pablo una vez más le dice a los corintios, segunda de Corintios capítulo 3, verso 16 al 18. Espero que usted esté tomando notas, hermano, que esté subrayando. A no ser que usted va a adquirir el cassette y después se va a poner a sacar toda la enseñanza, porque si no, no se va a acordar. Dice: pero cuando se conviertan al Señor, aquí está hablando de los judíos, de los religiosos, que en el tiempo de Moisés tenían un velo puesto, el velo, ¿verdad? Dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo representa la ley. El velo representa la incapacidad de ver al Señor y de ver la palabra revelada. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, está hablando de los que ya están en libertad, ya no tienen el velo puesto, mirando a cara descubierta, ya no tienen el velo, están viendo a cara descubierta, se han abierto los ojos espirituales a través de la salvación, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez que yo vengo al Abacro, yo estoy viendo ahora, porque soy hombre de la nueva creación, yo soy una varona de la nueva creación, usted es un varón de la nueva creación, somos, después de Jesucristo, de la nueva creación, un hombre nuevo renovado. Entonces yo tengo que ver en el espejo de la palabra la gloria del Señor. Porque yo fui creado o recreado en Cristo Jesús a imagen y semejanza de Dios. Yo ya no vivo en la naturaleza adánica, yo estoy viviendo en la naturaleza del postrer Adán, el hombre de la nueva creación, que es Cristo Jesús, que es la palabra, que es la verdad, que es quien me limpia. Y cuando yo ahora me veo en la palabra con la revelación del Señor, yo estoy viendo la gloria de Dios. Y yo me voy renovando a esa imagen y semejanza. Y cada día que yo me veo en el Abacro, el Espíritu de Dios, a quien
quien yo le doy oportunidad, me va reformando, me va recreando, va renovando el espíritu de mi entendimiento hasta que un día sea semejante a como Él es, el modelo original, el hombre de la nueva creación. Pero alégrese y apláudale al Señor, porque ese es tu destino y ese es mi destino, ser hechos a la imagen y semejanza del varón perfecto. Ese es tu destino y el mío, ese es el modelo original. Dios creó al hombre en su mente a imagen y semejanza de Dios. Él lo formó del polvo de la tierra, pero Él lo creó en su mente, un hombre que no peca, un hombre que ama a Dios y que ama a los demás, un hombre que camina en la verdad de la palabra. Y entonces nos vemos en el lavacro cada día y vamos asemejándonos cada día a la gloriosa imagen de Jesucristo, la estatura del varón perfecto, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hacia allí vamos, ese es nuestro destino, amado mío. Espero que usted pueda recibir esto este día. Ese es el supremo llamamiento, y que cada día nos estemos viendo en ese espejo. ¿Cuál es el espejo? Cristo Jesús. ¿Cuál es el modelo? Cristo Jesús. ¿Qué veo en el espejo? Cristo Jesús. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Ahora, hoy día el lavacro que estaba en el tabernáculo representa el lavamiento que nos hizo. Este es un resumen que nos hizo el Señor con su palabra para santificarnos después de habernos comprado con su sangre, o sea, después de haber pasado por el altar de bronce. Ese lugar del espejo, o sea, donde vemos la gloria de Dios, que es Jesucristo, la palabra viva, cada día para alinearnos con ella. Ese es el lugar de nuestro lavacro. Y también el lavacro representa el diario limpiar de nuestro caminar y actuar por su palabra viva. El lavacro es requerido para vivir como sus sacerdotes. Todos aquí somos sus sacerdotes, amados, ministrándole y adorándole a Él cada día. La primera función de los sacerdotes es ministrar a Dios, es adorar a Dios, es servir a Dios. El primer llamado de los sacerdotes no es servir al prójimo, es servir a Dios. Y si usted fue lavado y apartado, es para ministrar y adorar a Dios en primer lugar. Ahora, para que usted sea un adorador, necesita ir diariamente al lavacro, a la palabra del Señor. No puede hacerlo sin eso, amado. No me digas que yo no tengo tiempo y entonces los sábados, que es cuando tengo tiempo, me leo 10 capítulos de una vez. No, vaya cada día al lavacro. Por sencillo que sea y corto que sea lo que usted reciba de la palabra, usted lea de la palabra, pero permita que esa palabra le limpie durante todo el día. Y al día siguiente otra palabra. Usted necesita ir madurando, caminando, siendo santificado por la palabra. Ella es la que nos lava. No podemos dejarla a un lado. Ahora, vamos a ver lo que era el mar de bronce. Recuerde que el mar de bronce es el que reemplaza en el templo al lavacro, y dijimos está en el atrio más levantado y es para los sacerdotes. Fíjese que debajo del mar o del gran lavacro, si quiere llamarlo, había calabazas. A mí las calabazas inmediatamente me recuerdan a Eliseo, cuando hicieron aquel potaje para los profetas, pero los profetas tiernos se equivocaron y trajeron unas calabazas silvestres que eran venenosas. Pero inmediatamente el Espíritu de Dios me remontó a eso, porque era una gran olla, un perol de potaje de calabazas, y Eliseo dijo: en esa olla hay muerte y tenemos que echarle harina a la olla. La harina representa la palabra discernida, que es un antídoto para todo veneno doctrinal. Entonces yo siento que las calabazas que están ahí tienen que ver con el ministerio profético y particularmente con la unción de Eliseo, que era un profeta no de juicio sino de gracia, a pesar de que vivió en el antiguo pacto. Era un profeta con autoridad para hacer milagros, más milagros que los que hizo Elías. Y Eliseo vino a tipificar lo que es un hijo espiritual o un hijo ministerial. Y hablábamos con hermano Rigo el otro día que el Señor Jesús vino a modelar cómo debe ser un hijo. En realidad Él no vino a modelar cómo es un padre, sino cómo es un hijo. El apóstol Pablo nos modela a un padre, pero Jesús nos modela a un hijo. Y en este caso, en el antiguo pacto, vemos a un Elías que nos modela a un padre ministerial, pero vemos a un Eliseo que nos modela a un hijo espiritual. Entonces yo creo que tiene que ver con el llamamiento profético del Señor Jesús o el ministerio profético del Señor Jesucristo. Y luego el mar descansaba sobre 12 bueyes, y los bueyes también tipifican profetas. Y no puedo evitar pensar en Eliseo, que estaba
arando con 12 yuntas de bueyes y la última la tenía él. Entonces yo creo firmemente que el mar de bronce que estaba allí para lavarse los ministros en el templo de Salomón está íntimamente relacionado con el ministerio profético de Jesús. Aleluya. Y fíjese que estaban viendo a los 4 puntos cardinales. Habían 3 en un punto, 3 en otro, 3 la Trinidad y los 4 ángulos, visión por todos lados. Te habla de una visión profética. El mar, recuerde que era para el lavamiento de los sacerdotes. Nuestras obras y nuestro caminar, ahora ya hablando de ministros, deben de ser constantemente limpiados por la palabra revelada. Ya estamos hablando para el establecimiento del reino. Recuerde que el templo tipifica el establecimiento de la gloria. El tabernáculo es el peregrinar de cualquier creyente, pero estamos hablando a nivel de templo, a nivel de establecimiento, a nivel de reino, de gloria de Dios establecida. Estamos hablando de ministros apostólicos y proféticos, porque eran 12 bueyes. Estamos hablando del fundamento de apóstoles y profetas. Tenemos que ser limpiados. Ya no es de cualquier manera, no es solo con el logo. Ya se cambió el lavacro por el mar de bronce. Ahora nosotros necesitamos la palabra revelada, porque es más fino, es más delicado el caminar y la acción de los apóstoles y profetas que van a establecer el reino en este tiempo. Espero que le caiga la revelación y que usted pueda vivir esto, lo que significa. O sea, amado, yo debo ir a la presencia de Dios cada día. Debo de anhelar y poner mi ánimo y mi corazón en la presencia de Dios, porque al adorarle a Él en su presencia, descenderá su palabra rema para mi vida, descenderá su palabra revelada para mi vida. El Espíritu Santo de Dios me hablará cómo voy a limpiar mi caminar, cómo voy a limpiar mis manos. Ya no es solamente, y no digo que esto sea malo, pero ya no es que yo hoy voy a leer Jeremías y dentro de un mes me toca Nehemías y después eso está bueno porque ya lo deberíamos de haber hecho. Pero ahora en este caminar en el establecimiento del reino viene una palabra rema, viene una palabra revelada. Puede ser del antiguo pacto, del nuevo pacto, puede que ni sepa dónde está, pero te viene por el Espíritu y sabes que tienes que obrar en ella, sabes que tienes que caminar en ella, porque esa es la palabra de hoy para ti que te va a limpiar. Y la palabra tuya no es la mía, la de Él no es la mía, pero es una palabra que baja del cielo sobre la cual debes de caminar. Pero para eso tienes que estar cada día buscando, inquiriendo la presencia del Señor. No puedes estar alejado. Tienes que estar constantemente anhelando la presencia del Señor. El mar de bronce representa el lavamiento diario de los ministros del reino. No porque tú seas un ministro del reino de Dios con una comisión a las naciones vas a sentarte y decir: yo ya no necesito. Es cuando más necesitas, es cuando más tienes que ser humilde, es cuando más tienes que buscar el rostro de Dios. Este lavar, como dije, ya no es solo con la palabra escrita, la ley y el logo, sino que ahora los ministros necesitan escuchar la palabra rema, la palabra profética del momento para limpiar su caminar y sus actos, porque Dios está dándote direcciones, instrucciones específicas para cada día y para cada hora. Y como decía el profeta Augusto Pérez, hay un tiempo para cada cosa, pero necesitamos estar apercibidos que está diciendo la trompeta de Dios, qué es lo que quiere para ti como ministro, qué es lo que quiere para ti como profeta, como apóstol, como pastor, qué quiere para ti como congregación y qué quiere para ti como individuo ubicado dentro del plan de Dios para este tiempo. El mar es el lugar de lavamiento ministerial, es una olla donde no haya, donde, amados míos, ya está el antídoto profético, la palabra discernida contra el veneno espiritual doctrinal. Ya tú en el establecimiento del reino, en el establecimiento de la gloria de Jehová en una casa, tienes que estarte limpiando continuamente para no ser llevado por vientos de doctrina, porque en este tiempo van a salir todo tipo de doctrinas, aún apostólicas y proféticas, pseudo apostólicas, pseudo proféticas, que quizá van a imitar y van a querer llevarte o desviarte del propósito de Dios para ti. Y yo oro que no vayamos a donde va toda la gente como Vicente, sino que al estar continuamente en ese lavarnos en el mar de bronce, podamos tener el antídoto, la palabra discernida, hecha vida, hecha carne dentro de nosotros, lavándonos continuamente para no caer en error. La palabra nos santifica y la palabra es verdad. Y si estamos continuamente en ese fluir del Espíritu, amados, no vamos a caer en error. ¿Por qué necesitamos el fluir del Espíritu? Hay gente que puede agarrar la Biblia y agarra el antiguo pacto y empieza a vivir por él y a hacer las cosas
¿verdad? Por decir, tener una menorá y encenderla y creer que eso es lo que tiene que hacer, o celebrar fiesta de tabernáculo físicamente hablando, o comerse el cordero pascual sin entender que esto tiene una revelación para este tiempo. Y puede decir, yo estoy viviendo la Biblia, está viviendo la ley, está viviendo el Logos, pero no está teniendo la revelación de que esto representa algo más. Y todo en la Biblia tiene una revelación que es para traer vida. Vida, lo que viene de Dios, lo que viene del Espíritu para usted hoy, siempre va a generar vida. Entonces necesita esa íntima comunión con el Espíritu Santo, necesita esa revelación que viene del trono para usted caminar en la palabra revelada, con el antídoto que Dios ya le dio.